Bueno, tema, Dios, la Biblia y la verdad. Nosotros los cristianos creemos que Dios es la verdad. Se ha revelado por la palabra, como nosotros nos revelamos nuestros pensamientos por la palabra. Dios se dio a conocer en la historia, en la persona del Hijo Jesucristo. Anteriormente se manifestaba en forma humana, como a Moisés, el monte Sinaí, y a Adán y Eva, etc. Dios es espíritu, no se le puede ver como espíritu, pero nos dice el propio Dios que se conoce a sí mismo y nos lo transmite por el lenguaje en la Biblia, el lenguaje escrito, y que también fue antes hablado, pero luego cogió 40 personas para escribirlo en la Biblia. Bien, entonces, la verdad absoluta la tiene Dios, y la verdad absoluta sobre sí mismo la tiene Dios, sobre los ángeles, sobre los seres humanos, sobre el origen del universo, sobre los átomos, las moléculas, sobre la física, la química, la biología, la zoología, la antropología, etc. Y sobre la ética, lo que está bien, la conducta, etc. Entonces, la verdad, dice Jesús en Juan 8, os hará libres. Os hará libres del error y la mentira. Bueno, el método que tiene el ser humano para conocer la verdad, digamos, pues ¿qué clase de verdad? Pues sobre la física, sobre la química, sobre la biología, sobre la zoología, antropología, sobre astronomía, sobre psicología, sobre medicina, psicología, etc. El ser humano lo que hace es observar eso que estudia y si, como en caso del microscopio, tiene que usar el microscopio para microorganismos pequeños y incluso para los virus el microscopio electrónico, y para los astros pues usa el telescopio o manda naves espaciales no tripuladas, etc. Entonces, el ser humano, el método científico del ser humano, a la hora de entender incluso el mismo fenómeno, como puede ser con las juntas de experimentos del óvulo, dice que ahí no empieza la vida humana, unos médicos, biólogos, etc. Y otros biólogos y médicos dicen que sí, porque creen que la información no solo le viene por el fenómeno que ven ahí, el espermatozoide del óvulo cuando se junta, sino que a la hora de entender si allí empieza un ser humano, el cristiano tiene en cuenta el conocimiento que le ha dado Dios en el lenguaje escrito en la Biblia, que se ha comunicado por un libro. Como hacemos los seres humanos, nosotros podemos comunicarnos por un libro, podemos escribir un libro y dar información en ese libro de nosotros mismos, o de cosas que hemos observado, hemos experimentado en las revistas científicas, por ejemplo. Bien, entonces esto, que luego se puede comprobar si eso que hemos observado, pues lo pueden observar los demás, ¿no? Para que sea ciencia. Pero el problema es que aunque el mismo fenómeno no se interpreta igual, tanto en medicina, como en el caso del aborto, como he puesto, como puede ser en biología, al origen de la vida. Para unos la vida vino del azar, una explosión, se juntó la química sola, luego se formó el ADN, etc. Pero eso es imposible porque el ADN no se puede formar por sí mismo, porque es información. Y la información necesita un informador. Un informador que piense qué información le va a meter allí, como en un ordenador. Entonces, el conocimiento que solamente quieren del método científico, algunas personas humanas que dicen que solamente es el método para conocer, bueno, a lo largo de la historia, el conocimiento de los que han observado el universo no han llegado a las mismas conclusiones, las que han estudiado tanto las plantas, los animales, etc. ¿Por qué? Pues porque a la hora el supuesto que llevan en la mente filosófico, pues les hace, como el caso del aborto, por ejemplo, pues que les hacen interpretar las cosas diferentes ante el mismo fenómeno. Y los cristianos creemos que como hay dos fuentes de conocimiento, que una es el verdadero, el que nos viene de Dios, el Dios de la Biblia, que ha dado prueba de su existencia, que se llama Jesucristo, y se ha manifestado en la historia, ha hecho milagros, etc. Ha dado profecías en el futuro que se han cumplido las del Antiguo Testamento en el Nuevo. Tenemos el manuscrito del Antiguo Testamento antes de Jesús, del Qumran, y tenemos el Nuevo Testamento, son unas 6.000 copias, siglo I, II, etc. Y luego versiones de la Biblia, para contrastar, y vemos que coincide todo. Tenemos el 99,9% de la Biblia original, en los manuscritos del Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Antiguo en hebreo y el Nuevo en griego. Bueno, entonces, la verdad, por ejemplo, jurídica. La verdad jurídica, pues el juez no ha visto los fenómenos, pero le cuentan los testigos y entonces tiene que dar un veredicto. En la historia es lo mismo, nosotros no hemos visto el pasado, pero los que han vivido en el pasado no lo tienen que dar. Pues ahí tenemos el testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús y historiadores de la época que coinciden con los relatos que dan los apóstoles sobre Jesucristo, etc. Y en el Antiguo Testamento, ahí está la arqueología. Pues bueno, la arqueología también le da la razón a la Biblia.
Y luego la biología, pues la biología también se la da, porque la biología es que la vida no puede venir de la no vida. La psicología, el pensamiento, sentimiento y voluntad y memoria no puede venir del azar, tiene que venir de alguien que en la causa haya pensamiento, sentimiento, voluntad, y eso lo tiene Dios, pues puede crear un ser humano que se parezca a él. Pero porque la causa lo tiene, lo puede dar. Si la causa no hay, no puede haber efecto. Si en la causa no hay vida, no puede el efecto tener vida. Si en la causa no hay inteligencia, el efecto no puede tener inteligencia. No puede tener emociones, no puede tener voluntad si en la causa no está. Entonces, también lo mismo, la verdad sobre el lenguaje, lo mismo. Si el Dios es el lenguaje, pues se ha comunicado en tres personas en sí mismo, pues deviene el lenguaje entre el ser humano, el hombre, la mujer, el niño, etc. ¿Y la diferencia de personas? Pues que en Dios hay diferentes personas, hombre, mujer y niño, pues hombre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si la causa tiene todo, el efecto, lo que Dios venga de esa causa, que Dios no es el universo, porque Dios lo ha creado, que es la diferencia, pues si no se llama panteísmo, es que ese efecto no puede haber salido de la nada, no puede haber salido de la no causa. Entonces, todo, la verdad del Dios de la Biblia, pues coincide con la realidad de que conocemos. Y bueno, eso es un resumen.